En este nivel tenemos a personas muy raras, casos de teletransporte, un señor que vive en un hoyo, otro señor inmortal. Total, gente muy rara. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. Estamos viendo en esta serie el iceberg de personajes misteriosos de la historia. Rápidamente, para el que no lo sepa, un iceberg es una lista que ordena diferentes temas desde lo más conocido a lo menos conocido. En este caso estamos viendo este en concreto de aquí, que hizo un usuario de Reddit llamado Greenboy22. Estamos en el nivel 3, así que igual algunos de estos personajes no nos suenen tanto como los que hemos visto anteriormente. Y hablando de eso, que sepáis que tenéis una lista de reproducción en el canal con los niveles anteriores. Y poco más, recordaros que de cada personaje estoy haciendo resúmenes para no hacer el vídeo demasiado largo. Así tenéis las referencias por si os interesa buscar alguno. Y si queréis que haga un vídeo en detalle de alguno, también me lo podéis dejar en los comentarios. Y ya, con todo esto dicho, podemos empezar. En 1945, en el estado de Illinois, la policía paró a un chico que parecía estar vagando por las calles de Jacksonville. Intentan comunicarse con él, pero pronto se dan cuenta de que el joven es sordo y lo único que consiguen obtener por su parte es el nombre Lewis, que el chico consiguió escribir. Y esto es absolutamente todo lo que llegaría a saberse de él. Ni apellido, ni edad, ni quiénes eran sus padres, ni qué le había pasado. Nada de nada. El chico fue admitido en un hospital psiquiátrico y jamás llegó a abandonar el sistema. Tal vez también fuera mudo, porque no hablaba y además poco a poco se iría quedando ciego, llegando al final de sus días a lo que se estima hubieran sido sus 60 y pico años. Jamás se sabría nada sobre Sin Nombre 24, que por cierto en inglés es John Doe 24, que es el nombre que se suele poner a las personas sin identificar, John o Jane Doe. El número 24 viene de que fue el 24º individuo sin identificar en el sistema psiquiátrico de ese estado. Según se cuenta, a finales del siglo XVI, Gil Pérez era un soldado destinado en Manila. La noche siguiente a la de la defunción del gobernador, estaba haciendo guardia, pero se empezó a marear. Cerró los ojos y cuando los volvió a abrir ya no estaba en Filipinas, sino en México. Allí pronto le encarcelaron. Le habían preguntado que quién era, qué hacía allí, que por qué llevaba ese uniforme tan raro. Y Gil Pérez se intentó explicar como mejor pudo, pero claro está, no le creyeron. Les habló del fallecimiento del gobernador y por aquel entonces las noticias no viajaban tan rápido como ahora, así que eso precisamente era algo que muy difícilmente se habría sabido al día siguiente al otro lado del mundo. Pasó meses encerrado hasta que llegó un barco de las Filipinas con un viajero que le reconoció y que atestiguó que le había visto a más de 13.000 kilómetros al día siguiente del fallecimiento del gobernador. O eso es por lo menos lo que se cuenta. Y bueno, se ha propuesto que se tratara de un caso de teletransportación o de una abducción que le hubieran llevado en una nave de un lado a otro, sin que el abducido hubiera tenido recuerdos de lo sucedido. Este fue un maestro judío que dio clases a muchos chicos en París después de la Segunda Guerra Mundial, en matemáticas, filosofía y el Talmud, pero que durante toda su vida mantuvo su nombre en secreto, por lo que se le conoce únicamente por su apodo. Prácticamente lo poco que se sabe de él es lo que contaron sus alumnos, porque el profesor tampoco pareció dejar ningún escrito. Se decía de él que nada más verle, uno se daba cuenta de que era un tipo muy raro, que tenía un aspecto desaliñado, que prácticamente parecía un vagabundo, pero que se trataba de una persona muy sabia que inspiró a muchos de sus alumnos a estudiar el Talmud en profundidad. Y tan enigmática era la identidad de este hombre que incluso en su lápida está grabado en hebreo lo siguiente: el rabino y sabio Shoshani, que su recuerdo sea bendito, su nacimiento y su vida están envueltos en el enigma. En 1944 llegó a cundir el pánico en la pequeña localidad de Mattoon, en Illinois.
Comenzó con un par de reportes a la policía, de gente que estaba en su casa y empezó a sentirse mal, justo después de que detectara un olor extraño. Mareos, vómitos, tos, debilidad y dolores de cabeza eran los síntomas más comunes, pero llegaron a reportarse casos hasta de parálisis momentáneas, algo muy raro. Comenzó a pensarse que podría tratarse de envenenamiento por gas. Los casos empezaron a sucederse, aunque la policía no les dio mucha importancia. Y algunos testigos dijeron ver a un extraño individuo vestido de negro alejarse corriendo de sus jardines, porches o inmediaciones de las viviendas. Estos sucesos no tardaron mucho en aparecer en la prensa y con ello el número de incidentes creció. Se ha propuesto que se tratara de un caso de histeria en masa. ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Pero muchos no quedan convencidos, principalmente por aquellos primeros incidentes, cuando todavía no se había hablado de ello en la prensa, porque resulta que coincidían entre sí. Así que quizás hubiera un gaseador loco en Mattoon que durante un tiempo se estuvo dedicando a gasear a sus habitantes. Todos locos. En el Amazonas brasileño hay un hombre que vive totalmente solo en un hoyo. La primera vez que se tuvo noción de su existencia fue en el 96 y se piensa que sería el único superviviente de una de las sociedades nativas de esta selva. Y se especula con que tal vez perdiera a todos los miembros de su comunidad en algún conflicto entre tribus. Así que no sería una especie de ermitaño que se hubiera alejado del resto del mundo a vivir en soledad, sino todo lo contrario, que desgraciadamente se habría quedado solo. Y no sabemos ni cómo se llama él, ni cómo se llamaba su tribu, ni siquiera qué idioma hablaría. Por supuesto, esto de el hombre del hoyo no sería más que un apodo. Por otro lado, puede ser que realmente no viva en un hoyo. Lo que pasa es que en cada lugar en donde ha estado un tiempo asentado se han encontrado los mismos agujeros, pero también los podría utilizar para cazar o con un sentido ritual. El conde de Saint-Germain fue un noble que vivió hacia la segunda mitad del siglo XVII. Se dice que fue un erudito que dominaba la política, algunas ciencias y varias artes, además de ser políglota. Viajaba constantemente, sus modales eran exquisitos, tenía mucho carisma y no parecía faltarle el dinero. Y también era masón. Ya en la época se convirtió en una especie de leyenda urbana. Hubo gente mayor aquí y allá que decía haberle conocido cuando eran jóvenes, indicando que no habría cambiado un ápice, como si fuera un inmortal. Hubo muchos rumores, por ejemplo, se decía que tomaba un elixir que le alargaba la vida y que era un alquimista. De él se desconocen o no están del todo claras cosas como su verdadero nombre, dónde y cuándo nació y gran parte de su vida. Saludos, buen hombre. ¿Tiene la amabilidad de servirme una cerveza? Vamos, lárgate, Homer. ¿Homer? ¿Quién es Homer? Yo me llamo Tipo de Incógnito. Resulta que entre alpinistas y guías que han frecuentado el Everest, era bastante conocido un marcador de ruta situado a unos 8.500 metros de altitud. Se trataba de un cadáver congelado al que apodaron Green Boots o botas verdes. Y bueno, por eso de estar en un lugar de tan difícil acceso, pues se quedó ahí durante varios años. Aunque no se sabe seguro, se cree que se trataría de, voy a intentar decirlo, Sewan Palior, un miembro de la primera expedición india que coronó la cima, quien perdió la vida junto a 7 compañeros. En 1996 les atrapó una tormenta de nieve y se perdieron y acabaron congelados. En el 2014 el cuerpo desapareció misteriosamente, pero se cree que se lo pudieron haber llevado equipos chinos y pues ya no sabemos para qué, porque lo suyo sería devolvérselo a su familia. ¡Esto nunca había pasado antes! ¡Sospechoso! ¡Peculiar! ¡Alarmante! Durante casi 70 años, un misterioso personaje se acercaba cada año a la tumba del famoso escritor Edgar Allan Poe, en la fecha de su cumpleaños, y allí se servía una copa de coñac y hacía un pequeño brindis en honor del fallecido. Acostumbraba a presentarse de madrugada y dejaba sobre la tumba la botella del licor y 3 rosas.
Según se decía, este individuo aparecía vestido de negro, con bastón, sombrero y bufanda tapándose la parte inferior de la cara. En ocasiones también dejaba algunas notas sobre la tumba. En una de ellas incluso llegó a decir que el anterior admirador había pasado a mejor vida, pero que había designado a un sucesor para que continuara con la tradición. Nunca se supo quién fue o quiénes fueron, ni si había algún significado especial en el brindis o el tipo de licor escogido. Y hasta aquí el nivel 3, espero que os haya parecido interesante. Os invito a que os suscribáis al canal si no lo estáis ya, para no perderos los siguientes niveles. Y como siempre, hemos visto a gente muy rara, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!